Vamos a presentar el informe de los que siempre nos sentimos tan orgullosos en nuestro programa para repasar lo que ocurrió entre el sábado y estas horas, y después vamos a establecer algunos puntos de vista más sobre lo que significó la marcha del sábado pasado a favor del gobierno, que el gobierno en un principio no avalaba porque tuvo miedo a que fuera un rotundo fracaso, a que se tratase de 4 o 5 mil personas desperdigadas. Cuando vieron que fueron muchísimos más, que la marcha tuvo otra entidad y que mereció respeto en ese sentido, y ya no vale la pena discutir sobre las cifras, entonces se entusiasmaron y aparecieron estas expresiones en las cuales lo que consiguió Macri fue bajarle la categoría, fue bajarle el valor a la buena expresión política que había tenido de sus seguidores. El peor de la marcha, sin haber concurrido, sin duda, fue Mauricio Macri. Qué emocionante lo que acaba de pasar en todo el país. Qué lindo. Que tantos creamos que tenemos un futuro por construir. Que juntos vamos a generar las oportunidades de progreso para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. En base a decirnos la verdad. En base a poner cada día lo mejor de cada uno de nosotros. Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente. Sin que haya habido colectivos, ni choripán, solamente decir sí se puede. Yo veía los carteles, pero hubo uno que resume muchas cosas que se expresaban, que decía: voté a Macri porque no quiero más mafias. Y tienen razón, no podemos aceptar más comportamientos mafiosos en la Argentina. Las empresas del presidente se han enriquecido en la época de la dictadura militar y se siguieron enriqueciendo con el tema de la obra pública. La califico como algo que viene sucediendo en la Argentina en el último tiempo. Me parece que la famosa grieta que se habló es algo que siempre estuvo presente en la sociedad argentina. Porque esos comportamientos están en los sindicatos, están en las empresas. No hubiera sido por la fiscal 70.000 millones de pesos a la empresa Correo Argentino, ¿no? Que es de la familia, concretamente. Entonces me parece que el presidente debería, para hablar, tener autoridad moral y legitimidad, y me parece que en ese punto deja bastante que desear. Yo respeto, compañeros sindicalistas, su decisión del día jueves de hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. Las mafias sindicales. Yo creo que él identifica con mafia sindical al movimiento obrero, al trabajador que ha salido a luchar. Le ha molestado que 1,5 millones o 2 millones de personas salgan a la calle y a paro y a grandes huelgas en marzo. Ellos se creen que llegaron al Estado y se creen que son dueños de la Argentina, y que el Estado es su empresa, que nosotros somos sus empleados. Un paro que va a costar más de 15.000 millones de pesos. Este año, entre la movilización de los docentes, la movilización de la CGT, había más de 1 millón de personas. Y esta es la realidad. Ahora, el gobierno contento porque pudo sumar 50.000 personas de un sector económico al que ellos representan. Es ese 20-30% del electorado que maneja Cambiemos, y los pone contentos y los motiva, y le dio fuerza como para salir hoy a profundizar la brecha. Que podríamos aplicar a hacer más obras de las que estamos haciendo, porque este trimestre, Gerardo, este primer trimestre del 2017 estamos batiendo el récord de la historia de la obra pública en Argentina. Lo de ayer lo digo como una muestra de vitalidad de lo que piensa en nuestra sociedad, ¿no? Hay gente que evidentemente ha votado a este gobierno. Que en ningún momento está en juego la democracia misma. Esta marcha lo que tiene que tener es que no le haga perder la objetividad al gobierno, ¿no? Me parece mal que en boca del presidente se hable de que hay ciudadanos, hay pueblo que concurra a expresarse por un choripán. Eso habla mal de un país con esas características.
La expresión "vamos a combatir a las mafias" en boca de Mauricio Macri, excitando la respuesta de la CGT, cuando empezó en realidad había ilusionado porque uno pudo creer que se trataba de una especie de autocrítica, porque son las mafias las que han vivido del Estado y dentro de las mismas ha padecido la República muchísimas familias que precisamente fueron identificadas de esa forma, y está la familia Macri inevitablemente en esa comparación. No pueden pretender los que han vivido del Estado, los que han vivido de negocios con la dictadura, los que se han valido del neoliberalismo, ser aquellos que puedan endilgarle a los demás los comportamientos propios, el último de los cuales fue la operación siniestra que quisieron llevar a cabo con lo del correo, en lo que finalmente lo único que se les ocurrió fue decir: denme un poco de tiempo, por lo menos, hasta después de las elecciones para discutir este asunto. La cuestión es que ha sido un mes sumamente movido. Pongamos el 1 de abril dentro de marzo, porque todo sucedió en marzo. Esta manifestación, miren estas calles, estamos hablando de 300, 400 mil personas que se movieron en la ciudad de Buenos Aires, para tomar solamente la referencia de Buenos Aires. Ríos de gente que convergían hacia la Plaza de Mayo. Fueron varias las marchas que se realizaron, la de los docentes en primera instancia, trabajadores, los estatales. El desfile fue incesante, fueron 6 jornadas de las que no se podrá olvidar la ciudad de Buenos Aires y toda la República Argentina. Como respuesta a esto, abriendo el juego políticamente, es muy interesante que sean los trolls, sean los medios de comunicación, sea el propio gobierno de una manera indirecta, convocaran a esta otra marcha. Yo apoyo a Macri. La gente que fue a decir que está conforme con el gobierno de Macri. Es a la que no le importa el tema del correo, no le interesa lo del dólar a futuro, no tiene en cuenta lo que significó la mentira de la reparación histórica. Es decir, todos estos temas, los económicos, el padecimiento de la gente, la inflación, no le interesan. Defienden otro tipo de cosas, defienden con amor propio haber sido votantes de Mauricio Macri, estar satisfechos con que los derechos humanos, por ejemplo, han sido traicionados. Posiblemente algunos se esté preguntando ahora, cuando leamos lo de memoria activa, cómo yo estuve respaldando a quienes también están encubriendo a los encubridores del peor atentado que sufrió la República Argentina. Pero sea lo que sea, piensen como piensen, merecen el respeto de haberse manifestado, de haber salido a las calles a decir lo suyo, desde la convocatoria de una animadora de televisión, desde los trolls, desde los medios de comunicación. Lo único que fue muy perturbador del comportamiento del gobierno es que temieron a un fracaso total, que fueran 4 o 5 mil personas, entonces que no tenemos a nadie. Pensaron mal, son millones los que están a la derecha en el espectro político de la República Argentina. Son millones los que votaron a Macri. Y de los que votaron a Macri no todos son derecha-derecha. Se comportaron por la derecha, pero sí hay un núcleo duro, que probablemente sea del 30%, no menos. Si Videla hubiera sido candidato a senador en la Argentina, seguro que sería senador, como Bussi fue gobernador, como Patti fue electo diputado. Siempre estuvieron aquellos de la inolvidable y dolorosa Plaza de Galtieri en adelante. Siempre estuvieron actuando políticamente, pero no eran visibles, no estaban presentes en el comentario, en la polémica, en la discusión. Aquí se manifestaron abiertamente, salieron a las calles y dijeron: lo que nosotros queremos es un gobierno que tenga un perfil de derecha, que se manifieste rechazando absolutamente todo lo que nos molesta a nosotros, que somos una clase social que tiene una posición completamente distinta. Pero tampoco, pese a lo que digo, hay que confundirse, pensar que había solo una clase social. La derecha no se compone solamente de los ricos. Hay muchísima gente que por distintos motivos también es de derecha y es pobre. Llama la atención. Uno dice: ¿cómo puede ser? Bueno, pero es así. Si no, no se juntan, no son un 30% los ricos de la Argentina los que votaron a Macri. Ese 30% también tiene gente que uno desde ciertos lugares de la política podría preguntarse cómo puede ser que los voten. Esa marcha valiosa y respetable del sábado tuvo el Mauricio Macri el único lunar, lo único que verdaderamente arruina lo que podrían ellos proclamar casi como una fiesta a la manera de la derecha.
una fiesta en la cual la tolerancia no les es un tema fácil, en la cual el desprecio por los demás es un asunto permanente que consideran con la mayor naturalidad. Pero podía pensarse que la marcha había transcurrido de la mejor manera. ¿Quién apareció? Macri, para arruinarla, diciendo algo tan despreciativo. Es decir, para valorar esto no era necesario decir que los otros son pagos, que los otros se venden por un chorizo, por una gaseosa. Pueblos como lo que les hemos mostrado a ustedes recién, que llenaron las calles de Buenos Aires, ríos maravillosos de multitudes que emocionaron al país y al mundo, no pueden ser destratados. No fueron por el choripán, no fueron por la gaseosa, fueron porque no les están pagando bien, porque tienen mucho para reprochar, porque no les gusta la matriz corrupta que tiene el gobierno de Macri, porque el salario decayó un 10%, porque cientos de miles se quedaron sin trabajo, porque se ponen de rodillas frente a Gran Bretaña en el tema de Malvinas, porque han sido despreciativos permanentemente con los trabajadores, ponen palos en la rueda, se ausentan, les han mentido de todas las maneras, salieron los Cresta Roja que han tenido tanta mentira que sobrellevar, salieron los docentes que quieren ganar, aunque sea por encima, un poquitito por encima de la línea de pobreza. Esa gente no salió por el choripán. Pero Macri lo dice de esa manera. Y lo bueno que había sido la marcha es arruinada porque él no tuvo el coraje de convocarla. Porque una de las cosas que caracterizó la marcha es que Macri tuvo miedo de que las cosas no salieran bien. Y entonces el gobierno decía no tenemos nada que ver con la marcha. Y por allí aparecían otros, el caso de Brandoni, por ejemplo, muy jugado hacia el gobierno diciendo la marcha somos nosotros, la tenemos que hacer, tenemos que también tener las calles. Y esto, aunque a uno le puede llamar la atención por la historia de Luis Brandoni, era muchísimo más valiente que la gente del gobierno diciendo nosotros no convocamos, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Apenas la marcha les resultó un éxito, por lo menos en la formulación que ellos hicieron, Macri apareció y dijo: Qué emocionante lo que acaba de pasar en todo el país. Qué lindo. Que tantos creamos que tenemos un futuro por construir. Que juntos vamos a generar las oportunidades de progreso para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, en base a decirnos la verdad, en base a poner cada día lo mejor de cada uno de nosotros. Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente, sin que haya habido colectivos, ni choripán, solamente decir sí se puede. Y juntos, felicitaciones. Y el lunes a empezar desde temprano a trabajar por esa Argentina que tiene un enorme futuro por delante. Macri apuesta a que el tono sea lo que marca lo que él quiere decir. Y se olvida que las palabras son efectivamente las palabras. Entonces él dice, los quiero felicitar, estamos muy emocionados, esto ha sido muy tocante. Hecho por nosotros, que no somos como los otros, que se venden por un choripán, que los tienen que llevar en un colectivo. Nosotros somos espontáneos, nosotros somos los buenos. ¿Qué está haciendo Macri? Está profundizando la razón del odio que instalan generalmente desde la derecha. Fue una aparición de las muchas desafortunadas que tiene Macri, posiblemente la peor. ¿Qué necesidad tenía de ser insultante con estos pueblos que se habían manifestado 6 veces durante el mes de marzo? No tenía ninguna necesidad. Y tampoco de salir a avalar, después de no haberse animado a la convocatoria, expresiones que también contenían la marcha. La marcha está allí con miles de personas que también aprueban que los derechos humanos no tengan el respeto. Y me duele decirlo en el día que se cumple un nuevo aniversario, el 5º aniversario del fallecimiento de Luis Eduardo Duhalde, que escribió una querella estremecedora en el tema papel prensa. Y hoy vale la pena recordar a ese hombre tan luchador de los derechos humanos, cuando uno se da cuenta que el presidente actual es capaz de avalar con sus palabras expresiones como estas que les vamos a presentar, una sola de cientos de expresiones de este tipo. Tengo 73 años, viví la época de la época maldita, donde se enfocaba que las víctimas eran de un solo lado. Y las víctimas fuimos de los montoneros,
y desaparecieron los que tenían que desaparecer. Y este gobierno es el único que habló y habla de la verdad. Lo que dice la señora es que los que desaparecieron, está bien que desaparecieran. Es decir, la señora opina que está bien que tiraran de los aviones a gente que todavía estaba viva, a miles de personas. La señora opina que los asesinatos cometidos, que la tortura, imaginen ustedes lo que es la tortura. Esta señora está evidentemente dispuesta y hay que respetarla, porque así es la obligación de la democracia. A ella le parece muy bien un camastro donde alguien iba a ser torturado, 4 o 5 personas alrededor, uno con la picana, un médico para estar atento para que no se les muriese, porque que le querían sacar cosas que tenían que confesar, no estrictamente pensaban en ese momento en matarlo, después sí lo mataban. La señora vota, y con pasión evidentemente, a quienes se robaban a cientos y cientos de niños, miles quizás. Nunca se sabrá exactamente cuál es la cifra, pero mínimamente hay que hablar de cientos. La señora está de acuerdo con todo esto y estaba en la marcha, y fue ella y muchos que pensaban como ella la voz cantante de la marcha. Y Macri también la avaló, como avaló de alguna manera con su fatídica aparición Macri, poniendo buen tono, a qué buenos que somos, qué lindo que lo hicimos. Olvidó que también la marcha, por supuesto, ocultado por otros medios, los que llamamos hegemónicos y que son los diabólicos medios, y que son las mafias. Si Macri quiere ir contra las mafias, empieza por Clarín y esto se vuelve una risa. Bueno, esos medios ignoraron hechos como este que nosotros les vamos a mostrar, de los que fueron víctimas los trabajadores de C5N, que estaban allí para cumplir con la misión periodística que correspondía. Y esto fue lo que pasó. Ganó Aníbal y ganó Scioli. ¡Borro! ¿Quién está? ¿Víctor Hugo, jefe? No. ¿Navarro tampoco? Termina siendo gracioso, pero en términos más serios, es una pena que Macri esté avalando esto. Si se hubiera callado la boca, creo que la marcha hubiera resultado en términos políticos perfecta, irreprochable. El gobierno tiene sus seguidores, tiene apasionados seguidores, gente que lo votaría otra vez con los ojos cerrados, gente que no le reprocha lo que el gobierno no hace bien para la mayor parte del pueblo, para los más vulnerables. Pero está esa gente, y se manifestó, y lo vieron que hicieron, que le avisaran a la Argentina, miren que nosotros estamos todavía, y no se imaginan de qué manera, y se dieran el lujo. La policía dijo 25.000 personas, yo cuando miro las imágenes tengo la impresión de que había más de 25.000. Póngale 35, quiere 50, quiere 70, quiere 80, ponga el número que quiera. Porque son millones los que piensan como esa señora, los que piensan como todos aquellos que creen que cuando el pueblo va a protestar lo hace porque le dan un pobre choripán y porque los llevan, porque de otra manera no irían. Mis queridos amigos que tienen buenos autos, compradores de 0 kilómetros, ustedes tienen como ir, les queda cómodo, en todo caso tuvieron que elegir un estacionamiento a 3 o 4 cuadras de la Plaza de Mayo, pero hay gente que vive en el conurbano y esa es la que gana 8.000 pesos, 10.000 pesos, 12.000 pesos y poco puede decirse por encima de ese tipo de cifras y tienen que recorrer horas y horas y quieren estar en la Plaza de Mayo. ¿Quieren que siempre vengan a pie, de cualquier lado? Encima los quieren siempre a pie. No puede haber un colectivo que los levante y que los lleve y que se mueran de hambre. Aquellos que pueden parar donde quieran y comprarse las cosas más ricas que existen en el mundo. Bueno, pero la marcha en sí misma, desde el punto de vista político, es inobjetable.
incluso en el tipo de expresiones que se dieron, porque cada cual muestra cómo es. La señora muestra lo que es, muestra lo que piensa, y mostramos tan solo a una para tenerla como ejemplo, pero hubo decenas y decenas de notas y de entrevistas de este tipo que nosotros les podríamos ofrecer. Lo único que perturba esta fiesta de la democracia finalmente que se dio en la Plaza de Mayo con la salida de la derecha fue quien podría conducir a esa derecha, que fue Mauricio Macri con sus lamentables declaraciones.